¿Quieres conocer si GoEasy puede ser una buena idea de inversión este 2023? GoEasy es seguramente una de las acciones más seguidas en redes sociales, así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te mostraré cuáles son las variables clave de negocio, cómo analizarlas correctamente y cómo calcular su valor intrínseco en base a dos escenarios y todo realizado en Excel. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar el éxito en tus inversiones en acciones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. GoEasy, con ticker GSI, capitalización bursátil de 2,35 billones de dólares canadienses y que cotiza en la Bolsa de Canadá, es el mayor prestamista subprime de Canadá. Opera a través de dos segmentos: Easy Financial, segmento principal de préstamos personales que representa el 77% de las ventas, y Easy Home, segmento de préstamos del hogar, venido a menos por un incremento de la competencia durante los últimos años. GoEasy se fundó en el 1990, empezó a cotizar en la Bolsa de Toronto en 1993 y desde entonces su acción ha ofrecido un crecimiento compuesto anual del 12,5%. Clasificamos GoEasy como una acción compounder o de crecimiento, con un crecimiento compuesto del 15% en ventas, del 30% en EBITDA y del 25% en beneficio por acción durante los últimos 10 años. El modelo de negocio de GoEasy es sencillo de entender, básicamente capta financiación a través de deuda y capital para ofrecer préstamos subprime, en su mayoría a clientes que anteriormente han sido rechazados por la mayoría de entidades financieras. A diferencia de hace unos años, y con datos del tercer trimestre de este año 2022, GoEasy tiene cubierto el 37% de sus préstamos, reduciendo así de forma sustancial la morosidad futura de su cartera de préstamos. La tesis de consenso en GoEasy es la que sigue de esta manera. Su guidance es alcanzar unas ventas de entre 1,14 y 1,2 billones para el 23 y 1,3, 1,38 para el 24. Todo ello con un crecimiento de los préstamos del 2,6, 2,8 en el 22 hasta los 4 billones en el 24. Por último, el margen operativo debería pasar del 35% al 37% en el 24. Son cifras agresivas, es un crecimiento muy agresivo, pero si observamos ahora las estimaciones de los analistas de TIKR, básicamente lo que han hecho es trasladar el objetivo de GoEasy a sus números. Si damos por buenas las estimaciones del consenso de analistas, GoEasy genera un beneficio por acción de 14,31 en el 23 y 17,30 en el 24, que sobre un múltiplo PER histórico de 10 veces resulta en un valor intrínseco de 143 o 173 dólares canadienses versus la cotización que cotiza 124. ¿Pero es suficiente este análisis? ¿Estamos entendiendo cuáles son las oportunidades y los riesgos de GoEasy? Vamos ahora a realizar un análisis más detallado de sus variables clave o, como muchos me escucháis decir, sus KPI, Key Performing Indicators, que ya sabéis que en mi opinión analizar los KPI es la diferencia entre entender y no entender un modelo de negocio. Lo primero que debemos aclarar es que GoEasy no estaba presente en el segmento de préstamos subprime durante la crisis financiera del 2009, ya que este negocio nació justamente porque la banca tradicional dejó de conceder crédito a sus clientes con peor rating. Como observamos en este gráfico, GoEasy estaba presente en el segmento de leasing de productos del hogar, muebles y otros productos electrónicos, concretamente un negocio que empezó en 1990. El leasing es una alternativa a comprar o financiar los productos de consumo que hemos comentado anteriormente. El segmento de Easy Financial ofrece préstamos subprime a personas sin acceso a la banca tradicional y por un importe máximo de unos 50.000 dólares canadienses, con un tipo de interés medio entre el 10 y el 47% y siempre con cuotas fijas. GoEasy ofrece productos complementarios como podría ser la cobertura por impago, la asistencia en casa o en la carretera y otros servicios que se reconocen dentro del epígrafe de otras comisiones. Como observamos en este gráfico, las ventas de Easy Financial han pasado de 4 millones en el 2009 a 676 millones en el 2021, un crecimiento increíble. Su canal de venta es un modelo multicanal con más de 294 puntos de venta, incluido el canal digital. GoEasy también participa en otros puntos de venta con partners en más de 4.000 localizaciones en Canadá. El pasado 30 de abril, GoEasy compró Lendcare Holdings, que es un prestamista de consumo que proporciona una solución
de punto de venta para permitir que los clientes de sus socios comerciales financien la compra de bienes y de servicios. Esta adquisición acelera la expansión de la empresa en el canal de financiación dentro de puntos de venta y proporciona así mejoras y también diversificación del perfil de cliente crediticio. La estrategia de crecimiento en préstamos de GoEasy es bastante agresiva, con el desarrollo de nuevos verticales, nuevos productos, expansión de canales de venta y puntos de distribución, así como la expansión geográfica futura fuera de Canadá en países como Estados Unidos o podría ser el Reino Unido. El mercado potencial de GoEasy es grande y únicamente en Canadá se estima que existen unos 8.2 millones de personas clasificadas como Prime y Near Prime, pero hay estudios como TransUnion, que hablaremos después, que estiman que esta cifra ya es superior a los 10 millones de personas en 2022. A esta oportunidad de mercado hay que añadirle los puntos de venta y la oportunidad en el segmento de préstamos para automóviles, que se cifra en unos 26 billones de dólares. Desde 2010, la cartera de préstamos ha crecido de forma ininterrumpida, desde 0 hasta 2.4 billones a junio de 2022. GoEasy ha enfrentado en ese periodo diferentes dificultades como la COVID o los bajos precios del petróleo de Alberta durante el 2016 y 2018, pero nunca eso resultó en un incremento de la morosidad que hablaremos posteriormente. En definitiva, no tengo ninguna duda de que la oportunidad que tiene por delante GoEasy es buena, pero me pregunto si ahora es el momento adecuado para una inversión en GoEasy. Primero debemos analizar otras variables como son la morosidad, cómo se está financiando el crecimiento y también el posible riesgo regulatorio. Me complace anunciarte que ya están abiertas las plazas para la cuarta edición del curso avanzado en valoración de acciones, el cual empezará el próximo 17 de abril. Si quieres participar en una de las mejores formaciones en valoración de acciones del momento, si quieres mejorar tu nivel de análisis fundamental, si quieres subir el éxito en tus inversiones en acciones, no te lo pienses más y matricúlate ahora mismo en este curso. Tienes un descuento del 10% activado hasta finales de marzo o hasta que se agoten las plazas. Recuerda que este es un curso muy exclusivo, entonces las plazas son muy limitadas. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo. Espero verte como nuevo alumno en esta cuarta edición del curso avanzado en valoración de acciones. GoEasy utiliza una estructura híbrida para financiar su crecimiento, principalmente deuda y pequeñas ampliaciones de capital. Como observamos en esta tabla, el 80% de la financiación es deuda y el 44% es deuda securitizada, es decir, con alguna existencia de colateral. Si observamos el pasivo de GoEasy, la deuda a tercer trimestre de 2022 representaba 2.2 billones de dólares, es decir, casi todo su pasivo. Si desglosamos este importe, observamos cómo existen 1.19 billones de notes payable, que básicamente son dos bonos con cupones fijos del 5,37 y 4,37%, con vencimiento 2024 y 2026. A su vez, la empresa cubre el riesgo de tipo de cambio de esos dos bonos a través de swaps de divisas. También GoEasy tiene una facilidad de crédito securitizada de 720 millones que aporta un tipo de interés cedor, Canadian Dollar o Fed Rate, a un mes con un spread de 185 puntos básicos y con un vencimiento a agosto de 2024. El cedor cotiza 4,88% más ese spread del 1,85%, entonces GoEasy hoy paga o está soportando el 6,75%. La empresa de forma acertada ha cubierto el riesgo de tipo de interés mediante swaps, y el tipo de interés medio para toda la deuda ha descendido ligeramente desde el 5 hasta el 4,9% con datos del último trimestre. En cuanto a la caja neta, esta es de 53 millones, pero debemos descontar la caja restringida de 21,5 millones. Por tanto, a septiembre del 22, GoEasy dispone de 924 millones de liquidez más la posible extensión de una línea de crédito revolver por 100 millones adicionales. Pensamos que esta cifra es más que suficiente para financiar su plan de crecimiento que conocemos y comentaremos después hasta 2024, que es llegar a cerca de los 4 billones. Cuando analizamos una empresa financiera es muy importante analizar la calidad de su cartera de préstamos. Es algo que en general no se suele hacer por desconocimiento, pero que es necesario realizar en mi opinión. GoEasy ha originado 1.263 millones de préstamos durante los primeros 9 meses del año, dato que incluye las refinanciaciones de los clientes. El tamaño bruto de la cartera de préstamos a septiembre de 2022 es de 2.6 billones, lo cual ha seguido creciendo muy fuerte a pesar de que en 2021 incluye la compra de Lenker.
El porcentaje de préstamos con repago de principal más allá de los 60 meses se ha incrementado desde el 15.5% hasta el 25%, pero eso es consecuencia del cambio de mix de producto por un mayor incremento del porcentaje de préstamos asegurados, que ya están en el 37%. Si observamos el interés medio o la yield que cobra GoEasy por su cartera de préstamos, esta también se ha reducido sustancialmente durante los últimos años y es de esperar, espero que se siga reduciendo, y eso sin tener en cuenta el riesgo regulatorio que comentaremos posteriormente. El tipo medio al tercer trimestre del 22 es del 37,4% respecto al 40% en septiembre del 21. Esta variable, como veréis, será muy importante cuando calculemos nuestra evaluación fundamental y utilicemos los KPI para calcular nuestro valor intrínseco. Para analizar la morosidad de la cartera de préstamos debemos entender primero los diferentes KPI de negocios, como por ejemplo pueden ser los Net Charge-Off, los Non-Accrual Loans, los Non-Performing Loans. Los Net Charge-Off son ajustes por impago de nominal en préstamos no asegurados y asegurados a más de 90 y 180 días. En esa tabla podéis observar cómo esta ratio se mantiene por encima del 9% y la empresa estima un rango entre el 8,5% y el 10,5% en 2023, algo más elevado de lo habitual, pero decreciente por el mayor peso de los préstamos asegurados. The Allowance for Credit Losses es la estimación de provisiones que debe realizar la empresa y que va contra el saldo de la cartera de préstamos. Al tercer trimestre de 2022, GoEasy estima una ratio de 7.6% que calcula en base a sus tablas de probabilidad de default y otros indicadores de riesgo relevantes. En esta tabla podéis observar todas las estimaciones del modelo interno de GoEasy y en términos también de crecimiento económico, de desempleo, de inflación y de precios del petróleo. Fijaros que en su cálculo de escenario pesimista, GoEasy hubiera dotado casi el doble de provisiones en este tercer trimestre del 22. Es interesante también analizar el aging de la cartera de préstamos, donde se observa que un 94.4% de los préstamos están al corriente, es decir, no están impagados, porcentaje evidentemente claramente insostenible en un escenario posible de recesión que veremos más tarde. A la vista de estas métricas, uno podría pensar que la morosidad está controlada y que las provisiones son suficientes, pero eso nos podría llevar a un error. Lo que debemos hacer es calcular las mismas métricas, pero en un escenario positivo o base y en un escenario de estrés crediticio negativo. Las métricas de morosidad están empeorando y, como vemos en este estudio de TransUnion, en la mayoría de las zonas de Canadá la morosidad está creciendo, no muy fuerte, pero está creciendo, pero sí a tasas de doble dígito en todos los segmentos de negocio, aunque aún están por debajo de los niveles prepandemia de la COVID-20. Un análisis en detalle sobre la morosidad de GoEasy requiere analizar en detalle su competencia, ya que, como hemos dicho, GoEasy no estaba presente en el segmento subprime de crédito al consumo en la crisis de 2009. Wall Acceptance, con ticker WRLD y capitalización bursátil de $550 millones, quizás sería un buen comparable, aunque ofrece préstamos de menor nominal. Si analizamos los charge-off durante la crisis financiera de Wall Acceptance, observamos ratios cercanos al 17% y provisiones por préstamos fallidos del 17.6%, pero por préstamos de menor importe y que no estaban asegurados. En GoEasy están asegurados al 37% hoy. También en esta tabla observamos cómo la morosidad es superior en clientes nuevos versus clientes existentes que están refinanciando sus préstamos. En el caso de Wall Acceptance, la morosidad hubiera sido aún más elevada si no hubiera refinanciado el 80% de sus préstamos vigentes. Imaginaos el grado de delinquency rate que existe. En otro estudio, TransUnion analiza las tasas de default durante la crisis financiera de 2009 y se puede observar cómo la morosidad en el crédito subprime de préstamos al consumo creció desde el 12.2% hasta el 21%, pero este crecimiento fue inferior al crecimiento de la morosidad, por ejemplo, en tarjetas de crédito, que pasó del 17 al 44%. Por tanto, sí se demuestra que el crédito subprime es más resistente en las crisis, pero también subirá debe subir desde los niveles actuales. Por tanto, hay que tener en cuenta que GoEasy es muy sensible a pequeñas variaciones de la mora en el crédito subprime de sus clientes, por tanto, debemos hacer los números, como veréis posteriormente. Cada vez encontramos más canadienses que acuden a la financiación alternativa, pero a tipos de interés muy superiores. Estos préstamos pueden llegar a ser 20 veces más caros que, por ejemplo, una tarjeta de crédito.
La sección 347 del Código Penal en Canadá establece una ofensa a aplicar un tipo de interés superior al 60%. En algunas zonas como Ontario y British Columbia se han descubierto préstamos a 2 semanas a un tipo superior al 390%. GoEasy está cobrando hoy por debajo ya del 40% en tipo medio y en la actualidad se están adoptando regulaciones a nivel de provincia para limitar los intereses que sean muy elevados, pero de momento tienen poco impacto en la cartera comercial, en el tipo medio, el yield de GoEasy. GoEasy está trabajando activamente directamente con los reguladores para tratar de buscar la mejor solución y no reducir así la concesión de crédito. Para modificar esta ley que fija el 60% como tipo máximo y reducirla, por ejemplo, al 40, al 30 o al 20%, se debería proponer a base de un congresista y luego tiene que ser aprobado por diferentes instituciones. Se llegó a proponer una reducción hasta el 45%, pero esa no siguió adelante. En el caso de GoEasy solo sería un riesgo real si este tipo medio se fuera por debajo del 35% y aunque se trata de un riesgo real, pues parece poco probable que a corto plazo esto suceda. Sí que tiene sentido que en nuestras estimaciones reduzcamos gradualmente el tipo medio, la yield que cobra GoEasy. Pasamos finalmente a realizar nuestra evaluación fundamental sobre GoEasy. Las variables KPI que utilizaremos en la evaluación van a ser las siguientes. Primero, tasa de crecimiento en la originación de préstamos o en inglés Gross Consumer Loan Receivables Growth Rate. Segundo, tipo de interés medio o Average Yield on Consumer Loans. Tercero, Net Charge-Off como porcentaje de la cartera de préstamos. Cuarto, gastos fijos, que suelen ser salarios, más gastos variables como pueden ser el gasto en tecnología, bonus, complementos, etc. Seguidamente plantearemos dos escenarios, un caso base parecido al guidance de la compañía y al consenso de analistas y un caso negativo para saber cuánto vale GoEasy en un escenario de estrés crediticio real. Me complace anunciarte que Seeking Alpha, la comunidad inversora más grande del mundo, donde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, podrás participar e interactuar en debates con los contribuidores y los usuarios y mucho más, ha decidido colaborar con nuestro canal de YouTube. Increíble. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de este servicio de Seeking Alpha y como inversor profesional y también privado la considero la mejor herramienta, la mejor comunidad financiera y es indispensable en mi día a día para analizar compañías. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal pone a tu disposición toda su plataforma financiera con un descuento increíble del 50% sobre el precio de la suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Hola, analizamos ahora el escenario base o el escenario que sigue la empresa, su guidance y el consenso de analistas. Primero, vamos a ver la segmentación por ingresos. Ya hemos hablado que Easy Financial representa pues más del 80% de las ventas de la compañía, por tanto el foco debe realizarse sobre el segmento de préstamos subprime Easy Financial. Es verdad que los dos segmentos, Easy Financial y Easy Home, tienen márgenes diferentes, pero para simplificar el ejercicio, dado que más del 80% de las ventas, y eso sigue creciendo, son en Easy Financial, pues vamos a hacerlo de forma unificada. Por tanto, una vez tenemos claros los segmentos que hemos explicado ya a lo largo del vídeo, vamos a hablar de los KPIs, que es la parte importante en la valoración. En el caso de GoEasy debemos identificar 3 KPIs diferentes. El primero es la originación de préstamos, el crecimiento de los préstamos, en inglés, los Gross Consumer Loan Receivables. Aquí veis la progresión desde el 2016 al 21 y aquí tenemos el guidance que tiene la compañía para el año 22, 23 y 24. Recordar, para el 22 crecer entre 2.6 y 2.8 billones de dólares canadienses en préstamos, para el 23 entre 3.2 y 3.4 y para el 24 3.8 y 4 billones. Hemos trasladado íntegramente el guidance de la compañía a nuestros números. Por tanto, ya hemos modelizado el crecimiento de préstamos. Aquí tenéis las tasas interanuales, cómo van a crecer a futuro y al pasado. Modelizamos el segundo KPI, que es el yield medio o el tipo de interés medio que cobra GoEasy, el Weighted Average Interest Rate of Consumer Loans. Aquí tenéis un poco la progresión y también tenemos las guías que nos ha ofrecido la compañía. Acordaros, pues para el año 22 entre el 36,5 y 38%, el 23 35,37 y el 24 34,36, es decir, claramente decreciente. Pues aquí tenéis los valores medios de esas yields para esos años. Y
Aquí tenemos el negocio de lending, que más o menos genera en torno a 112 millones anuales. Hemos asumido una tasa de crecimiento cero, porque es un negocio que poco a poco va decreciendo. Y falta un tercer KPI, que son la morosidad, los net charge off, es decir, cuántos de aquellos préstamos van a impagar. Y decimos net porque también hay la métrica bruta, en este caso net es porque también añadimos las recuperaciones. Aquí tenéis la progresión de los últimos años y otra vez asumimos la estimación de la compañía, nos hemos situado en el rango medio de sus guidance. 9,5 para el año 22, 9,5 para el año 23 y 9 para el año 24. Evidentemente esto es en un entorno normal, es un escenario base, en un entorno de, pues sí, todo sigue yendo igual de bien. Una vez tenemos definidos cuáles son los KPIs, ya lo hemos visto, repito, originación de préstamos, crecimiento de préstamos, la yield, el tipo de interés medio que le saco a cada préstamo, le añado el segmento de leasing y después tengo en cuenta la morosidad. Una vez hago esto, pues ya puedo calcular las ventas de GoEasy antes de las provisiones que pasan por la cuenta de resultados y que se calculan a partir de la estimación que he hecho en balance, el allowance for loan losses que he hecho a balance, es una estimación que hace la propia compañía, como hemos visto en el vídeo, en función de diferentes criterios. Aquí tenemos las ventas antes de provisiones y aquí tenemos las provisiones estimadas para el año 22, 23 y 24 en función del net charge off rate que hemos estimado en base al consenso de la compañía. Muy bien, pues con todo esto, si añadimos después ya los gastos, ya sabéis que GoEasy tiene aproximadamente mitad de gastos fijos y gastos variables, salario sería parte fija y parte en bonus. Después en cost of service tenemos pues parte de gastos de tecnología, gastos de ocupación. Todo esto es, hay parte de variable, por tanto en una recesión, una crisis severa, pues GoEasy puede reducir los números. Lo que hemos hecho, fijaros qué márgenes salen de nuestros estimados, están bastante en línea con los márgenes que espera la compañía. Concretamente un 35% operating income para el 22, 36% para el 23 y 37% para el 24. Esta es una progresión que veis parecida aquí, quizá algo un pelín más conservadora. Añadimos los intereses que va a pagar GoEasy por esa deuda que soporta en torno a los 1.200 millones, quiero recordar. Aquí tenéis el interés que va a pagar anual. En base al nivel de deuda actual, no hemos modelizado cómo va a evolucionar la deuda futuro. Eso nos llevaría a hacer un descuento de flujos de caja, ya complica el ejercicio. Y con esto llegamos al net income y a un beneficio por acción. Aquí lo tenéis, beneficio por acción estimados en base a los 16,66 millones de acciones diluidas que existen. Fijaros, aquí saldría pues el año 22, que es un año ya que no interesa, 11,60. Para el año 23, si GoEasy consigue ejecutar su plan, 14,35, y para el 2024, 18,98. Estas hipótesis salen de asumir estos ratios expresados como ventas en la partida de costes, tanto para el SBC, el Stock-Based Compensation, compensación al equipo directivo, amortizaciones, depreciaciones, costes de servicios, que repito, incluye parte de costes variables, los salarios y otros gastos que hay, asumir una tasa efectiva fiscal en torno al 28-27%, la deuda a 12 meses, que la deuda neta aproximadamente son 2.050 millones de dólares canadienses y ese coste financiero que asume por esa deuda de en torno al 5,5%. 6%. Lo he subido un poco porque yo creo que los tipos, como se van a mantener altos en el 23, pues probablemente la financiación que no viene de la parte de los notes payables, que son bonos con cupón fijo, pues va a subir algo. Por tanto, ya hemos estimado nuestro EPS, aquí lo tenéis, a futuro. Simplemente nos queda valorar la compañía y esto lo hacemos aquí abajo. Sabemos que el PER medio histórico de GoEasy es de 10 veces. Sabemos que ha cotizado un PER máximo en torno a 18 y un mínimo de 3. Por tanto, me parece razonable que en un escenario base normal, pues el PER que utilicemos es 10. Yo creo que no debemos utilizar un PER superior. Por tanto, 10 veces de PER. Si fijáis, nos vamos aquí y utilizamos el EPS del año 2024, como hemos estimado, en torno a 18 dólares canadienses por acción, le aplicamos un PER de 10, pues tenemos estos 180 dólares canadienses, que es nuestro precio objetivo en GoEasy. Pues esto arrojaría un potencial alcista del 42%, repito, en un escenario base. ¿Vale? Vamos ahora con el escenario de recesión. Vamos a seguir el mismo proceso. Abrimos primero para ver los KPIs, cómo lo hemos modificado. Fijaros, en la originación de préstamos, en la variable volumen,
Simplemente hemos dado por bueno el guidance de la compañía con la idea de que en un entorno de crisis pues está demostrado que la petición de este tipo de préstamos subprime puede crecer. Alguien podría argumentar que igual en un entorno de crisis eso se puede contraer, pero tiene sentido que en el peor momento de la economía pues la gente demande más préstamos. Lo que hemos hecho es asumir ese mismo consenso, son tasas de crecimiento razonables, doble dígito casi del 27% para el 23, 18% para el 24. Me parece razonable porque pienso que va a haber demanda de estos créditos. Alguien puede decir, oye, pero yo pienso que por otras razones, pues igual el crecimiento sería inferior, o alguien podría decir que sería superior. Me ha parecido correcto y también para simplificar utilizar ese mismo porcentaje. En cuanto a la yield, al interés que cobra Goviesi, sí que le ha aplicado algunos decrecimientos porque si la economía se va a una recesión, que es lo que estamos analizando en este escenario, pues Goviesi va a querer incrementar ese porcentaje de préstamos asegurados, secured loans, que hoy es del 37%, para tener menos impagos. Entonces, eso le va a hacer que que ofrezca pues menor yield porque esos préstamos pagan una yield inferior. Por eso he reducido esa yield entre un 1 o 2%, aquí es un poco subjetivo, podríamos haber aplicado una reducción superior. El negocio de leasing lo he dejado igual y por último los net charge off, aquí sí que lo que he hecho es incrementar un punto porcentual en el año 23 porque yo creo que si realmente hay una recesión, para ver ese impacto en la cuenta de Goviesi lo veríamos probablemente en el año 24. Veríamos los datos de ese incremento en la morosidad del 24. Por eso, en un caso extremo, he asumido que los net charge-off se pudieran disparar al 12,5% en el año 24. Por tanto, aquí veis la progresión de cómo podría crecer la morosidad, repito, en un escenario negativo. Esto no es el escenario positivo, es en un escenario negativo. Una progresión del 9,5 al 10,5 al 12,5. Con todo esto, pues nos vamos a unas ventas aquí antes de provisiones inferiores a las que veíamos. Aquí veis las provisiones cómo crecen, es decir, pasa de una provisión que está pues en torno a los 200 y poco millones para el año 22, pues esto casi se podría doblar en el año 24. Entonces Goviesi es muy sensible al incremento de las provisiones en la cuenta de resultados. Eso llevaría los márgenes operativos a niveles del 26-25% en 2024. Y tenéis los mismos escenarios a nivel de gasto financiero. Nos dejaría un EPS para el año 24-23 pues ligeramente en los $12 por acción o en el año 24 donde recibiríamos el impacto de la recesión ligeramente por debajo de los $12, concretamente los 11,85. Es verdad que a nivel de costes podría ajustar algo la parte de costes variables, es decir, podría manejar algo reduciendo los costes o aquella parte variable de los costes expresados como porcentaje de las ventas. Aquí podría proteger algo el margen. Y la deuda hemos supuesto el mismo escenario y hemos tensionado algo más el tipo de interés que pagaría por la deuda. Por tanto, una vez tenemos ya estimado nuestro EPS para el año 2024, que sería el año de recesión que estamos modelizando, por debajo de $12 canadienses, simplemente nos toca aplicar un múltiplo y evidente ese múltiplo no podría ser el múltiplo medio, tendría que ser un múltiplo en un entorno de estrés. Hemos decidido aplicar un múltiplo de 7 veces. El múltiplo mínimo, no que haya tocado en un punto a lo largo de la historia, sino que haya tocado varias veces. Yo he encontrado o llego a la conclusión que 6,5. Por tanto, para este escenario negativo he decidido pues, aplicar un múltiplo de 7 veces beneficios sobre este EPS que hemos estimado tensionado el año 2024. Fijaros, cogemos este $11,85 canadienses, multiplicamos por 7 y llegamos a $82-83 por acción de valor intrínseco. Evidentemente esto respecto al precio actual de cotización en torno a $127 canadienses implica una caída pues, del 35%, pero recuerdo que estamos en el escenario negativo. En definitiva, pensamos que la cotización de Goviesi ya descuenta un escenario de desaceleración económica, pero en ningún caso de recesión. Goviesi cotiza hoy a 9,5 veces los beneficios forward de los próximos 12 meses, múltiplo en línea con su historia y sus comparables. En mi opinión, lo correcto sería asignar probabilidad a los dos escenarios y calcular un valor intrínseco medio. Con nuestros dos escenarios calculados y una probabilidad de recesión del 40 o del 30%, nuestro valor intrínseco 2023-2024 sería de unos $140 canadienses por acción. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like y a que nos dejes algún comentario.